El espectro de Sistelien. En mayo del 2010, mi mejor amigo, Andy, y yo queríamos hacer un videojuego que pensábamos cambiaría los videojuegos en realidad virtual y el género del horror para siempre. Ambos habíamos salido ya de la universidad, yo con un grado de programación computacional, él con grado de diseño de arte digital. Ambos éramos jugadores muy activos. Creo que habíamos jugado un poco de todo, carreras, RPG, MMOs, deportes, y más. Queríamos hacer un juego diferente que lo que uno podría encontrarse fuera del continente. Pueden decir que era una meta demasiado ambiciosa para un par de jugadores indie, pero ambos éramos también ambiciosos. Andy era un gran fan del género del horror y de hecho, él fue el de la idea. Habíamos oído de los cines de cuarta dimensión que habían sido introducidos allá por Corea y Londres, donde no solo estabas viendo una película, sino también sentirla y olerla. Si la película se desarrollaba en un bosque de pinos, había unos interruptores que liberaban una esencia de pino a la audiencia. También si los personajes estaban en un barco con el viento soplando, unos abanicos empezarían a lanzar aire. Todo para crear una experiencia más realista e interactiva en la audiencia, y pensamos que sería genial tratar de implementar eso a un videojuego en cuarta dimensión. Obviamente, no teníamos la mano de obra para hacer un juego completo. Estábamos con muchas deudas por la escuela, y ni en sueños podríamos pagar un hardware de realidad virtual. Eso y no teníamos idea de cómo desarrollar la tecnología necesaria para crear una experiencia de un juego en 4 dimensiones. Durante el siguiente verano estuvimos navegando por internet como locos, dándole nuestra idea a varios desarrolladores de videojuegos, ambos indie y a las grandes compañías. Había interés, pero el concepto de la cuarta dimensión aún estaba en desarrollo y nadie estaba seguro de si querían invertir tiempo y recursos sin ninguna garantía de que podrían conseguir que funcione. No los aburriré con los detalles de cómo sucedió, pero finalmente conseguimos algo en septiembre, cuando una compañía independiente llamada Sistelien nos contactó después de haberles mostrado nuestra idea. Pensaron que tenía potencial y estaban interesados en contratarnos como escritores y programadores. La compañía en sí tendría el derecho del juego, y habría un equipo que harían las decisiones finales durante todas las etapas de desarrollo. Aún así era más de lo que habíamos esperado. Había un equipo de 150 personas, un tercio de ellos eran desarrolladores de hardware. El control fue construido en una acolchada silla inclinada con unos auriculares que cubrían los ojos y los oídos del jugador. La palanca y los botones podían cambiarse de lugar para comodidad de los jugadores, ya sean zurdos o diestros. Muy tecnológico, ¿verdad? Donde el dinero realmente se gastaba de hecho, era en el simulador ambiental y los sensores que se ponían en el jugador para monitorear su estado físico. Como dije, el juego era del género de terror. Establecimos una historia de un personaje sin nombre, yendo a una mansión embrujada para deshacerse de los malos espíritus, mientras es acosado por un demonio. La trama más cliché que puedan imaginar, pero eso era lo que queríamos, algo que podría ser asociado fácilmente con el miedo. La idea es que el demonio se alimentara del miedo, y te encontraría más fácilmente si tenías miedo. Primero, asustaría y volvería loco al personaje, y luego lo mataría. Los monitores puestos en el jugador analizarían las señales físicas que dicen que el jugador está asustado, pulso rápido, pupilas dilatadas, respiración cortada, piel sudorosa, etc., y usar esa información para determinar qué tan agresivamente debía actuar el demonio. Esto podría considerarse un experimento social, para determinar que también puede una persona permanecer calmada bajo presión. Teóricamente, una persona completamente calmada podría pasar por todo el juego casi sin ningún peligro, pero el temor y la atmósfera no dejaría que pasaras por el primer nivel sin sentirte algo ansioso. La verdadera diversión comienza cuando el demonio empieza a perseguirte. Queríamos que fuera sutil, nada de gritos repentinos, eso solo arruinaría la experiencia del jugador. Si lo piensan, la gente con verdaderas experiencias paranormales nunca reportaron que un demonio atravesara una ventana y fuera por su cuello, ellos reportaban roces en la piel, susurros en el oído, un sonido fuerte en la distancia, incluso un cosquilleo o una sensación eléctrica en el cuerpo. Esas eran la clase de cosas que queríamos recrear. Programamos el sistema del juego para dar estas sensaciones y sonidos al jugador cuando llegue a cierto nivel de ansiedad. Mientras más asustado estés, más sustos recibirías. Al principio del juego, tal vez escuches una respiración fuerte, o pasos tras de ti. Tal vez incluso sientas escalofríos mientras navegas por la mansión.
Mientras progresas y te sientes cada vez más tenso, podrías sentir un agarre en tu brazo, por un cojín que se coloca en los brazos capaz de apretarlos, o escuchar un siseo directamente en tu oído, junto con una respiración. Era muy elaborado y tomó mucho tiempo el producirlo, pero una vez que estabas en él, era increíble. Tuve el privilegio de ser uno de los que probaron el juego mientras era producido. Me ponían en la silla, apagaban las luces, y jugaría con los auriculares mientras proyectaban las imágenes en una pared, para que todo el equipo pudiera ver el juego. Los gráficos eran realistas, habían hecho los cuartos de la mansión hasta el más pequeño detalle. Los sensores fueron desarrollados e implementados en el sistema en 1 año y medio. En este punto estábamos buscando gente que probara el juego. Comenzamos a publicitar el juego en revistas y en afiches para que la gente viniera a probar el juego, dar su opinión de este o reportar algún fallo que hayan visto. La mayoría de las opiniones recibidas eran positivas, y después de varias revisiones, podíamos decir que habíamos creado un proyecto exitoso. Algo peculiar fueron los reportes de la gente que probó el juego, que decían haber sentido que alguien estaba en el cuarto con ellos, o que sentían una sensación cálida o fría en partes de su cuerpo donde no había ningún componente. El salón donde estaba la silla se mantenía vacía, aparte del jugador, lo más posible. Al resto del equipo los separaba un espejo de una dirección. Hubiéramos visto si alguien más hubiese entrado al cuarto aparte del jugador, en 9 de 10 casos en los que esto fue reportado, no había entrado nadie. El otro 1 de 10 era que un técnico había entrado a revisar la interfase. Había momentos en que activaríamos y desactivaríamos ciertos sonidos y sensores, para saber cuáles daban más estímulos. Durante una partida, el jugador podría sentir los toques fríos, y en la siguiente no, estos serían desactivados. Nunca le decíamos a los jugadores cuáles funciones estaban activadas y cuáles no. Los casos más extraños eran cuando alguien jugaba por primera vez, y reportaba algo que claramente habíamos desactivado. En un caso particular, una mujer reportó que le habían dado un leve jalón en el cabello. Puedo decirle ahora mismo. Eso no había sido programado en ningún momento del juego. Era una extraña ocurrencia, pero una que podíamos verla pasar como simple imaginaciones del jugador. De hecho, asumimos que en la mayoría de los casos como este eran por fallos del juego. Les convencimos a la gente que probó el juego que no hablaran de lo que habían experimentado para que la gente que aún faltaba por jugar podrían conseguir la mejor experiencia posible. Como suele suceder en estas situaciones, la gente empezó a esparcir rumores. Algunos de mis favoritos eran los que decían que los miembros de Systalien eran parte de un culto que secretamente sacrificaban a los que venían a probar el juego al demonio antagonista del juego. No tengo idea de cómo ese rumor se mantuvo tanto tiempo porque no había ningún reporte de herida en ningún momento dentro o fuera del juego, y cada una de las personas salían vivas del edificio. El internet y los escándalos hacen que la gente piense cosas muy extrañas, supongo. Aún así, eran rumores como esos los que empezaron a darle a Systalien mala reputación. Habíamos decidido que ya era tiempo de traer reporteros para aclarar algunos de los rumores. No queríamos tener reporteros antes por temor a que otras compañías de videojuegos tratarían de copiar nuestro método, pero contando las circunstancias ahora parecía el mejor momento para hacerlo. Nos dieron varias ofertas pero finalmente terminamos aceptando una de una popular revista de juegos. El equipo de reporteros entró y nos entrevistó acerca del juego, y de las técnicas en cuarta dimensión que estábamos usando. Aprovechamos y les mostramos alrededor del edificio para quitar el rumor de los sacrificios animales y humanos. De hecho, fue bastante divertido. Después de la entrevista, los reporteros querían probar el juego ellos mismos. Todos dieron buenas críticas de él, y cuando la entrevista se publicó, recibimos muchas donaciones y más peticiones de entrevistas. Andy y yo dijimos que debimos haber traído a los reporteros hace mucho por todos los beneficios que estábamos recibiendo. Mientras más veíamos la pizarra de mensajes de Systalien, más notábamos mensajes de personas que decían experimentar las sensaciones que habían tenido en el juego, aún después de que dejaron las instalaciones de Systalien y regresado a sus casas. Estaban pasando por los mismos fenómenos paranormales que estaban en el juego en su vida diaria. En casi todos los reclamos, decían haber sentido como si alguien estuviera muy cerca de ellos, mirando por su hombro, y respirando en sus cuellos. Supongo que eso es algo acerca del demonio del juego que no habíamos dicho a nadie. No tiene respeto por el espacio personal. Los mensajes empezaron a reportar pequeñas y violentas actividades poltergeist, y que la gente estaría experimentando esto por días.
Los rumores ayudaron a esparcir nuestro juego, pero no ayudó en los rumores que ahora decían que los jugadores eran poseídos. Lo más interesante es que en los reportes de las personas se nombraba al demonio que causaba estos incidentes, el demonio de Sistelian, o el espectro de Sistelian. Me gustaba más el espectro de Sistelian. Luego llegó el día en que un joven, de 17 años, lo llamaremos John, lanzó una demanda contra nosotros diciendo que había sido rasguñado durante su periodo de juego. Si mal lo recuerdo, a John le estaba yendo bien hasta que llegó al sótano de la mansión, y luego nos gritó que lo sacáramos de ahí. Las únicas evidencias del rasguño eran unas fotos tomadas después de que salió del edificio. Los rasguños mostrados en las fotos eran profundas y rojas, claramente era algo que no había hecho un humano. Tal vez una máquina, pero una inspección de la silla reveló que no había ninguna parte afilada que pudiese causar el rasguño. La demanda fue retirada eventualmente ya que no había forma de probar que él nos había cortado antes de entrar al edificio. No es como que hagamos una inspección total de cuerpo antes de sentar a los jugadores en la silla. Fue a este punto que decidimos dejar de traer gente al azar para probar el juego, y probarlo nosotros mismos para la última parte del desarrollo. Yo fui el primero al que sentaron en la silla. Habían agregado tantas cosas nuevas al juego y tantos detalles que apenas lo reconocía de la primera vez que lo jugué. Recuerdo bajar por unas escaleras después de explorar una serie de pasillos oscuros iluminados por una vieja lámpara victoriana, sintiendo mi palma sudorosa y los pelos en la parte trasera de mi cuello levantados. El viento de la mansión ha estado soplando por la última media hora y suena como si alguien estuviese silbando una marcha fúnebre. Me detuve en las escaleras y miré por la ventana, buscando alguna falla de textura que necesitara ser arreglada, cuando sentí un cosquilleo en la espalda, como si alguien estuviera presionando su pecho a mi espalda. No era solo en el juego. Lo estaba sintiendo en la realidad. Puse mi mano tras de mí, y solo sentí la silla. De hecho, lo que realmente me alarmó fue la voz que dijo mi nombre en mi oído. Era un susurro muy claro, definitivamente no era el viento. Volteé la cámara para ver, aunque sabía que no habría nada que ver. El demonio siempre había sido invisible. Ahora sé por qué algunos de los que probaron del juego bromeaban con sentirse violados mientras jugaban. Asumí que Andy me había jugado una broma, pero él juró una y otra vez que él no había puesto nada así en el código del juego para que el demonio dijera mi nombre. Ese hubiera sido mi departamento, no el suyo. Él solo diseñaba las texturas. Aún así, me mantuve convencido que solo fue alguien jugando conmigo. No había ningún lugar donde podrías poner tu nombre. Alguien debió de haberlo pregrabado. Jugué por el resto del área y luego me dirigí a casa para llenar mi reporte. Era otra noche en vela. He estado trabajando tarde y hace un par de semanas ya que la fecha de salida se acercaba. Habíamos tenido un clima decente hasta las 2 de la mañana, cuando el viento empezó a soplar muy fuerte y la lluvia empezó a azotar. Andy y yo veníamos del medio oeste, así que estábamos acostumbrados a cambios de clima. Solo seguí trabajando sin prestarle atención, al menos, hasta que se fue la luz. Agarré mi linterna, sintiendo toda la ansiedad de mi tiempo en el juego regresando. Aunque esto era diferente, y yo lo sabía. Mi casa no estaba embrujada y nunca había creído en fantasmas en toda mi vida. Mi cerebro me decía que eso era ridículo, pero el latir en mi pecho decía otra cosa. No pude evitar sentirme nervioso por cada golpe o rechinido que oía al bajar las escaleras de madera de camino al generador, que claro estaba en el sótano. Los escalones de madera me llevaron hasta el fondo oscuro, y debo admitir que, en el momento en que llegué al concreto, estaba considerando seriamente en darme la vuelta y subir corriendo y solo meterme a la cama. Me obligué a continuar mi camino al generador y encenderlo. Inmediatamente, las luces regresaron, dando una luz rojiza en los armarios polvosos y las oxidadas herramientas que habían, así que, me largué de ahí. El camino de regreso no fue tan malo como el camino hacia abajo y me recordaba a mí mismo todo lo que había experimentado en el juego era solo eso, un juego. No había nada de qué preocuparse. El demonio, el espectro de Sistelian, o lo que sea, era un enemigo hecho de unos y ceros. No podía hacerme nada. Estaba a la mitad de las escaleras, como por el mismo punto donde había escuchado mi nombre en el juego, cuando distintivamente sentí un fuerte agarre en mi cintura. Algo como, mi cintura estaba siendo aplastada. Grité y dejé caer la linterna, la cual se apagó en el impacto. No había nadie ahí, pero aún así puse la mano donde imaginaba que la mano había venido y corrí por las escaleras.
No me detuve hasta que estuve frente a la puerta y mientras mi carrera, sin importarme nada, saqué mi celular y frenéticamente marqué el celular de Andy. Él dijo que sabía cómo me sentía. Durante su juego de prueba él accidentalmente dirigió en retroceso a su personaje hacia un fuego ya que él estaba ocupado mirando el resto de la habitación. Todos nos reímos de su error, pero él no había mencionado que después de haberlo sacado del juego, él sintió algo cálido en su pierna. Después, cuando miró su pierna después de haber regresado a su casa, descubrió que tenía quemaduras de primer grado justo donde su personaje había tocado el fuego. Conducí hacia su casa y le vi la pierna yo mismo. Ya se había puesto una crema y vendado el lugar, pero cuando le quité la venda, estaba mirando una quemadura roja e hinchada. Con una curiosidad mórbida le hablé a los otros miembros del equipo que habían probado el juego ese día. Era la misma historia en todos los casos. En el juego, Jill se mantuvo frente a una ventana que se había roto, y después tuvo una cortada en su mano mientras levantaba unos pedazos de una vasija de cerámica que se había caído al suelo. El personaje de Matthew había sido aplastado por un librero que se había caído, y luego cuando él subía a su auto, la puerta se cerró cuando él aún no estaba listo, rompiéndole 3 dedos de su mano. Miré a mi cintura de nuevo, donde unos oscuros y morados moretones se habían formado. Estas no podían ser coincidencias. No sabía qué era lo que estaba pasando, pero esto ya no era un juego. El día siguiente era día festivo, así que todos en Citelien tenían el día libre. Yo invité a cualquiera dispuesto a regresar al salón de juegos y probar el juego una vez más. Andy y yo habíamos pensado en las posibilidades. Todo el juego se trataba de que el personaje debía ir a una mansión a exorcizar el demonio. Esto podía hacerse recolectando unas velas especiales y luego encenderlas en un círculo en el ático de la mansión. Después de que unos pasos fuesen completados, el demonio se vería forzado a salir de la casa y todo volvería a la normalidad. Había sido una noche loca y en cualquier otro momento, creo que hubiéramos estado locos al hablar de estos temas. Pensamos que tal vez, terminando el juego y por ende, el ritual, podríamos detener lo que sea que estaba pasando. Después de todo, nadie hasta este día había terminado el juego de principio a fin. El juego estaba tan completo como nunca iba a estar. Andy se ofreció a jugar, a lo cual agradecí. Tal vez era cobardía, pero no quería ser yo quien entrara ahí. El salón estaba helado mientras poníamos a Andy en la silla. Le pusimos una manta para que no se congelara. El resto de nosotros, 5 en total, sin contar a Matthew que había ido al hospital a tratar su mano, nos pusimos detrás del vidrio a mirar. Era inquietante verlo progresar por el juego. Conocía muy bien esos corredores, por todo el trabajo que hicimos en el juego por meses, y aún así, ahora, todo parecía nuevo, ahora que sabía de lo que este juego era capaz. Miraba el ritmo cardíaco de Andy subir y bajar en el monitor. Su temperatura corporal cambiaba radicalmente en cada esquina, como debería suceder, él sintió al demonio acercarse cuando su temor incrementó. Pero sus interacciones eran mínimas, o leves. Sospechaba que solo estaba haciendo tiempo. El demonio está hecho de unos y ceros. Los números no pueden lastimar a nadie. Pensaba mientras me sobaba el moretón en mi cintura. Le tomó a Andy 4 horas en llegar al final. Ni siquiera había tomado un descanso para ir al baño, él solo quería acabar con esto tanto como el resto de nosotros. Él caminó por los pasillos, haciendo su mejor esfuerzo para mantener la calma, a pesar de los avances del demonio. Consiguió las 6 velas necesarias para el ritual, y se dirigía al ático. Entonces, cosas comenzaron a pasar que definitivamente no estaban en la programación. Las pinturas y macetas en el juego comenzaron a temblar y a salir volando de las paredes, claramente apuntando al personaje. En la seguridad de nuestro cuarto, 2 gabinetes de archivos cayeron y se deslizaron en el suelo, tirando a 2 miembros del equipo. Cables atados en la pared se desconectaron y empezaron a lanzar chispas alrededor. Tomé un extintor, preparándome para extinguir cualquier fuego que pudiese crearse. Andy había colocado las 6 velas en el piso del ático, y usando un encendedor, empezó a encenderlas. Había encendido la 4ª vela cuando empezó a estremecerse en su silla, gritando que detuviéramos el juego. Cuando entramos corriendo, lo vi dando manotazos a todas partes, como si estuviese tratando de arrancarse los nudos y sensores de su cuerpo. Tal vez eso quería, pero cuando miré más detenidamente, parecía que estaba peleando con algo invisible que lo estaba reteniendo en la silla. Su camiseta y cara tenían cortadas y sangre estaba saliendo de sus heridas. Tenía miedo de romperle el brazo por lo fuerte que lo estaba jalando para sacarlo de la silla. Finalmente, logramos liberarlo y lo sacamos de la habitación, azotando la puerta tras nosotros.
El personaje de Andy ya había muerto y la pantalla de Game Over apareció mientras llamábamos a una ambulancia. No dormí por el resto del día y la siguiente noche mientras esperaba en el hospital. Las heridas de Andy eran peores de lo que pensábamos. Había una enorme cantidad de heridas internas de las que no sabía nada. Los doctores trataron de darle transfusiones de sangre, pero sus esfuerzos fueron en vano. Andy murió temprano en la mañana. Una semana después, estaba viendo un reportaje especial en las noticias, acerca de las muertes y sus conexiones con el juego y Systelien. No podía culpar al que había hablado. La policía culpó la muerte de Andy en un error de sistema, lo que explicaría los rasguños y traumas internos. A nuestros supervisores no les interesó eso. Ordenaron que canceláramos el proyecto, lo cual agradecía. No quería volver a ver ese juego nunca más. La única forma en la que volvería al edificio de Systelien era si esa habitación fuese demolida y esa silla desmantelada. Aunque siendo honestos, no me sorprendería si alguna persona que haya intentado desmantelar esa cosa fuese atacada también. Dejé la compañía cuando anunciaron que el juego sería descontinuado. La gente en los foros expresaba toda clase de reacciones, desde decepción hasta alivio. El juego había terminado. Por semanas, no pude evitar el ver por encima de mi hombro. Me mudé lejos de la ciudad y de las memorias que tenía de Andy. Mis excompañeros hicieron una fiesta de despedida para mí, a pesar del hecho que podían culparme a mí de todo lo sucedido. Ellos dijeron que había ayudado en crear un juego que cualquiera que lo haya jugado nunca olvidaría. Eso estaba bien y todo, pero yo estaba desesperado por olvidarlo todo y pasar el resto de mi vida así. Siempre mantenía mi mirada en las sombras y saltaba al más pequeño ruido. Había este pequeño temor de que volvería a escuchar mi nombre susurrado en mi oído, lo que significaría que lo que sea que haya creado me había seguido, y no quería pensar en esa posibilidad. Lo único que podía hacer era tratar de dormir, e ignorar las veces en las que sentía una invisible, calavérica mano tocar mi cara.